Antes de iniciar quisiera preguntarles hasta qué punto ven necesario que abordemos las 5 vías según Santo Tomás. Pasa. La cuarta sí, ¿no? La cuarta yo pienso que es la que más les gusta preguntar porque es la más metafísica de todas y porque vamos a quedarnos con la cuarta nada más. Para Es que se le encanta el profesor contar. O sea, si se va a contar que falle en los segmentos. Es una mala suerte. De 4 profesores y sistemas que están también. Bien, entonces sin más preámbulos paso directamente al cuadro histórico. Sobre Platón podría hablar un poco sobre el demiurgo que crea el mundo según las ideas que él mismo contempla en el Topos Uranos y que él mismo crea las divinidades inferiores para que después plasmen el mundo físico. Pero en cuanto a las pruebas, disculpen que ahora no tenga más materia que darles en cuanto a las demostraciones de la existencia de Dios según Platón. Sin embargo, no creo que sea tan difícil encontrarlas, y una vez que las encuentres tampoco creo que va ya a ser tan difícil elaborarlas. Pues este es el artífice de las ideas, ¿no? Es lo que es lo importante. No creo que sea artífice de las ideas, y tampoco lo tengo muy claro, pero me parece que no es artífice de las ideas. Pero como les decía, podemos pasar por alto este punto y nos dirigimos directamente a Aristóteles. Aristóteles había postulado el motor inmóvil ya desde los 2 últimos libros de la física, que parte que a partir del movimiento. Sin embargo, lo desarrolla mucho más ampliamente en el libro 12 de la metafísica, argumentando que si el tiempo y el movimiento son incorruptibles, por lo tanto son eternos. Y si son eternos, requieren un motor eterno. Y si este motor es eterno, es necesario que esté siempre en acto, porque produce ese movimiento. ¿Sí? De lo contrario, no podría producir ese movimiento eterno. Porque habla también sobre la potencia y el acto, que les hablé en la exposición pasada, y si la potencia fuera anterior al acto, en definitiva o nada existiría o sencillamente nada podría estar en acto. Lo que actúa siempre según el mismo modo es el primer cielo, que es la causa de la regularidad, y lo que actúa siempre en modo diverso es el sol con su círculo oblicuo, y juntos son causa de la generación y de la corrupción. Las pruebas agustinianas, por decirlo así muy rápidamente, hay cosas que son verdad, y son verdad independientemente de que yo las piense o no, que 2 o 2, las verdades matemáticas, incluso las verdades morales. Ahora dice, si estas son verdades eternas, necesariamente están en un intelecto, y este intelecto necesariamente es eterno. Más o menos por ahí argumenta San Agustín. Después veremos que las pruebas que tienen el peso metafísico son precisamente aquellas que parten de las cosas mismas. Las otras pueden tener un cierto valor, un valor antropológico, pero no son conclusivas como las 5 vías de Santo Tomás que ahora no vamos a ver, pero que ustedes las pueden tratar por sí mismos. El argumento de San Anselmo. En vistas a la preparación de los temas sobre San Anselmo y su argumento, que después llamarían ontológico, sencillamente invitaría a estar muy atentos a no confundir la posición de San Anselmo con algunos otros que retomaron el argumento ontológico, pero desde otra perspectiva. Hay que estar muy atentos a lo que decía San Anselmo para no mezclarlo con otras posiciones. Capítulo 2 del Proslogion, que tenemos como parte de las lecturas obligatorias. En síntesis dice lo siguiente: el Proslogion parte del concepto de Dios en perspectiva lógica. Dios es ir quo magis cogitari nequit. El ateo concede que al menos existe en la mente. Entonces, ir quo magis cogitari nequit
debe existir también en la realidad, ya que existir en la realidad es mayor que solo existir en la mente. De no ser así, no sería ir quo magis cogitari nequit. Naturalmente esto encontró bastantes réplicas, por ejemplo, la réplica de Gaunilón se escribe, que es un monje que respondió a San Anselmo y decía sencillamente que se necesitaría otra prueba para legitimar ese paso del plano mental al plano real. Él daba el ejemplo de una isla bienaventurada, que es la mejor isla que se pueda pensar. Si es la mejor isla que se puede pensar, ¿necesariamente existe en la realidad? Bueno, pues no. San Anselmo fue consciente de esta respuesta y dice: el ejemplo de la isla es inválido, pues la isla sencillamente no puede ser ir quo magis cogitari nequit. ¿Sí? Y argumenta que el ir quo magis cogitari nequit debe ser pensado sin principio y por lo tanto es eterno. O sea, eso le dio pie para después argumentar también sobre la eternidad. Ante esto, Santo Tomás responde sencillamente que no tenemos evidencia inmediata, pues no intuimos la esencia de Dios. Eso lo dice en el libro de las Sentencias. Es cierto que Dios, si existe necesariamente, pero para eso necesitamos otras pruebas, y eso lo dice en el De Veritate 10. Además, no todos conciben que Dios sea ir quo magis cogitari nequit. Dios es evidente, sí, quo ad se, en cuanto a sí mismo, pero no quo ad nos. Del argumento ontológico no se existe que Dios exista in rerum natura, y hay que distinguir entre una definición real y una definición nominal. Esto también es en la Suma de Teología 2.1. Es necesario que los predicados que se aplican a un sujeto estén en el mismo plano que el sujeto está. Bien. También Kant dio su respuesta a este argumento. No voy a ahondar en eso porque lo tenemos también en las lecturas obligatorias, lo que dice Kant sobre este argumento. Sencillamente digo lo siguiente: dice que un ser absolutamente necesario es un concepto puro, pero la necesidad incondicionada de los juicios, incluso sobre los triángulos, no es necesidad de la cosa, porque si se niega el sujeto, se niega el sujeto con todos sus predicados. Después nos piden aquí abordar el tema de las 5 vías según Santo Tomás. Esas las voy a tratar más bien en la parte sistemática y voy a tratar solo la 4ª vía, porque las otras podemos estudiarlas por nosotros mismos. Lo que dice Cartesio en sus meditaciones metafísicas también es en las lecturas obligatorias, sin embargo me permito hacer una pequeña síntesis aquí. Cartesio dice lo siguiente: concebimos con claridad y distinción que la existencia es propia y necesaria a la naturaleza de Dios, que debe ser pensado con todas las perfecciones. Y aquí es donde hay que estar atentos para no confundir a Anselmo con Cartesio, por ejemplo. Cartesio está argumentando desde todas las perfecciones. Nosotros estamos pensando en Dios, y si pensamos en Dios, pensamos que tenga todas las perfecciones, y si tiene todas las perfecciones, necesariamente tendrá también la perfección de la existencia. Este es el argumento de Cartesio. ¿Se dan cuenta? Es diferente al de Anselmo, y también va a ser diferente al de Leibniz, que vemos después. Siendo que la claridad y la distinción son el criterio de la verdad, Dios existe. Ahora, esto naturalmente es criticable porque es un círculo vicioso. ¿Dónde encuentra la idea de Dios? Le podemos preguntar a Cartesio. Además, nunca puede salir él del cogito sin destruir los mismos motivos que le llevaron a dudar. Para Cartesio, en definitiva, ¿para qué necesita Dios Cartesio? Para ser garante de la sensibilidad. Para ser garante de la sensibilidad. Leibniz. ¿Qué dice Leibniz? Más o menos otro argumento, pero con un matiz diverso. Él parte de la posibilidad y la contingencia y la necesidad. Dice: es posible lo que no es contradictorio. ¿De acuerdo? Un ser con todas las perfecciones es posible,
ya que no hay razón suficiente para negarlo. Si dicho ser es posible, existe necesariamente. Es así que es posible, luego existe. Crítica. No distingue entre la posibilidad lógica y la posibilidad real. Dios no es real por ser posible, sino que es posible por ser real. Después aquí nos piden hablar un poco sobre Kant. Pienso que ya he abarcado el tema de Kant. A esto sencillamente sumaría que Kant, negando la causalidad, también negaría las demás vías metafísicas. Y por lo tanto dice que Dios es únicamente se puede conocer únicamente por la fe. Y por otra parte está también como su postulado de la razón práctica. ¿Sí? Son tres ideas las que tenemos en la razón práctica: el alma, el mundo y Dios. Y de hecho cuando él argumenta en la ética, dice que nos sentimos interpelados por la idea de Dios, que en realidad no es la experiencia. Nadie se siente interpelado por la idea de Dios, sino que a Dios en la ética solamente se llega después de la reflexión. Cuadro sistemático. ¿Cuál es el estatuto epistemológico de la teología filosófica? Es muy importante que tengamos presente que la teología filosófica es la parte culminante de la metafísica, pero no son ciencias diversas. La distinción es solamente una distinción pedagógica, que se enseña por una parte la metafísica y por otra parte la teología filosófica, pero son una misma ciencia, porque el genus subjecti, ¿cuál es? El mismo. El ente en cuanto ente. ¿Sí? El ente en cuanto ente sigue siendo el genus subjecti. O sea, ahora no tenemos como genus subjecti a Dios, que sería otra concepción de metafísica, pero no es la nuestra. ¿Cuál es el método propio de la teología filosófica? Resolver el ente según sus causas últimas para obtener la sapiencia a la luz de la razón natural. Se habla de la resolutio secundum rem, y la resolutio secundum rationem era la que nos llevaba a la demostración cuya de la distinción real. La resolutio secundum rem es el método propio de la teología filosófica. ¿Sí entiende la distinción entre resolutio secundum rem y resolutio secundum rationem, no? Resolutio secundum rationem, hay un ente, y yo con mi razón voy a hacer una distinción entre cosas que realmente están unidas. ¿Sí? La distinción es, la resolución la va a operar únicamente mi razón. Y voy a llegar al final a la distinción real entre esencia y acto de ser. Esa es la distinción, la distinción real, y esa es la resolutio secundum rationem. Que no quiere decir que la distinción entre la esencia y el acto de ser sea solamente de razón. Cuidado. No es una distinción solo de razón, es una distinción real, pero a la que yo llego con la resolutio secundum rationem. Ahora, si queremos indagar las causas de este ente, secundum rem, la causa última está separada del ente. Dios no es causa inmanente. Yo comienzo a indagar sobre las causas y secundum rem, en esa resolutio, últimamente voy a llegar a Dios. Este es el método propio de la teología filosófica. Procede del efecto, ente y de los trascendentales, y de ahí nos lleva a la causa última, que es Dios. Se pone énfasis en la creación. Y de ahí nos va a llevar a Dios, sea que lo conozcamos como primum novens, como ens necessarium per se, como acto puro, como maxime ens, etc. Importante, en esta demostración no se puede proceder según una demostración propter quid, porque no conocemos la esencia de Dios. O sea, no podemos partir de las causas a los efectos. Eso sería una demostración propter quid, sino que necesariamente tenemos que partir de los efectos a la causa, porque no conocemos la esencia de Dios, y lo que nosotros conocemos son los efectos. Es lo que es más
conocible para nosotros. Aquí nos vienen a hablar un poco sobre la relación entre fe y razón y esto en relación con la prueba de la existencia de Dios. En la Suma de Teología, Santo Tomás dice que para aquellos que no alcanzan a reflexionar sobre las vías o aquellos que no tienen el tiempo o la capacidad de entenderlas, les basta la fe. O sea que podemos pensar que ellos se quedan, es un conocimiento precientífico. Y además hay otra manera de conocer a Dios. Está la de la razón, está la de la fe, y está la lumen gloriae, que es la visio, ¿sí? Pero que esa es algo sobrenatural. Lo dije solamente porque aquí nos pedían hablar un poco sobre el conocimiento de la fe. Sin embargo, también es importante saber que la escuela franciscana proponía otra visión. Para la escuela franciscana, Dios es el primum cognitum. ¿Cómo lo explican? Nosotros vemos todo bajo la luz, y la luz para ellos sería el primum cognitum. Objeción de Santo Tomás. Nosotros no conocemos primero la luz, nosotros conocemos primero los colores, y la luz la conocemos solamente después de una reflexión atemática sobre aquello que ilumina los colores. Segundo, si fuera cierto que Dios es el primum cognitum, no sería dubitable ni nadie lo negaría. Tercero, si Dios fuera el primum cognitum y todos conocieran a Dios, todos estarían en beatitud, lo cual no es así. Y último, Dios no es objeto adecuado de nuestro intelecto. Por lo tanto, si no es obvio, si no es evidente hacia nosotros, es necesaria una demostración. Contra la necesidad de una demostración argumenta la corriente que se llama el ontologismo. Es un sistema que, habiendo probado la realidad de las ideas generales, establece que éstas no son formas de nuestra alma, ni algo creado, sino objetos eternos, necesarios, inmutables y absolutos. Cuando ellos admiten la realidad de ideas generales, o sea, los universales, dicen, estos universales en realidad no son ideas nuestras, sino que tampoco son algo creado, sino que son objetos eternos, necesarios, inmutables y absolutos. Por lo tanto, se identifican con Dios. Esa es la posición del ontologismo, que dicen que en todo conocimiento intelectual conocemos a Dios. Parte más o menos del agustinismo, un poco mezclado con el neoplatonismo y el cartesianismo. Para ellos la existencia de Dios se capta en cada aprehensión, con una evidencia inmediata en una intuición. Por lo tanto, para ellos la demostración sería algo superfluo. Afirmar el ser es afirmar la existencia de Dios. Algunos otros representantes o personajes vinculados con esta corriente. Se argumenta de diversas maneras. Importante el argumento de Scoto. ¿Cómo argumenta Scoto? Él habla de los modos del ser. El ens es unívoco, pero se da en diversos modos. Se da en el modo finito y en el modo infinito. Se da en el modo necesario y en el modo contingente. Ahora, un modo necesariamente reclama el otro. Y si encontramos que el ens se da en modo contingente, necesariamente se va a dar también en modo necesario. Si encontramos que el ens se da en modo finito, necesariamente se va a dar también en modo infinito, por lo tanto, Dios existe. Prueba de Scoto. Cartesio habla sobre la claridad y distinción, lo hemos visto ya. Leibniz lo hemos visto ya. Hegel dice que no necesita demostrar la existencia de Dios porque es el absoluto, el punto de partida, y todo progreso parte de Dios, todo se despliega de Él, por lo tanto es evidente y tampoco es necesario demostrarlo. Todos estos son ontologistas o se vinculan con el ontologismo. ¿Qué responder ante ellos? En primer lugar,
El primum cognitum no es el ipsum esse subsistens, sino que porque no es objeto adecuado para nuestro conocimiento. Es cierto que hay una inferencia espontánea a partir del alma, o a partir, por ejemplo, de la bondad, o de la necesidad de una beatitud y el deseo del alma de un bien universal. En ese sentido, podríamos decir que sí hay una inferencia espontánea, pero esa siempre se da sub quandam confusionem, bajo una cierta confusión, y es necesario que la filosofía lo explique, lo explicite. Ejemplo de Santo Tomás: es diverso saber alguien llega cuando tocan a la puerta que decir Pedro llega. Tal vez con la inferencia espontánea podemos decir alguien, pero es la filosofía la que nos aclara quién es quien llega. Dios es evidente quod se, pero en las cosas que no son evidentes quod nos, debemos de partir de aquellas cosas que son más conocibles en sí. Después de demostrar la necesidad de demostrar la existencia de Dios, tenemos que hablar ahora sobre la posibilidad de demostrarla, es decir, como la otra parte. ¿Y quiénes son los que la negarían? La niega el agnosticismo, o el fideísmo, el positivismo, Wittgenstein y Kant. Paso por cada uno de ellos. El agnosticismo niega la capacidad de la razón para demostrar metafísicamente la existencia de Dios. ¿Por qué lo negaría, por ejemplo, el fideísmo? El fideísmo lo negaría precisamente por su desprecio de la razón. La razón no es capaz de llegar a Dios. Positivismo es un nominalismo incapaz de trascender el fenómeno. Solo explica los hechos. Lo que no es verificable científicamente no tiene sentido. Wittgenstein, ¿cómo acaba el Tractatus? De lo que no podemos hablar, mejor callemos. Y habla mucho sobre lo místico. Entonces él incorporaría a Dios en esa cosa en la que nosotros no podemos hablar, mejor ni siquiera argumentar. Kant lo ve como un postulado de la razón práctica, del cual no tenemos conocimiento en orden empírico. Por lo tanto, no tenemos experiencia suficiente del ser necesario y absoluto, y el pensamiento de la razón teórica requiere una experiencia y un fenómeno. ¿Qué responder contra estas posiciones agnósticas? En contra del positivismo se debe decir que la metafísica va de los efectos a las causas y es capaz de pasar del fenómeno al fundamento según la noción de causalidad. Dios es persona y trascendente y se puede conocer a la luz de la razón natural a partir de las cosas sensibles. Eso repetiría una vez más que se trata de una demostración propter quid, que no se trata de una demostración propter quid, sino de una demostración quia. Es cierto que los efectos no son proporcionados a la causa, pero eso no implica que no se pueda conocer, sencillamente implica que no se va a conocer según la misma perfección con que se conocen los efectos. El ateísmo. Puede ser que el ateísmo sea práctico o especulativo. Nos piden aquí hablar un poco de las características del ateísmo, que es postulatorio, niega a Dios para afirmar al hombre, o su inmediatez como punto de partida. Feuerbach, que lo ve que ve a Dios como una proyección de la propia esencia del hombre y llega a decir homo homini deus. Marx, que concretiza todo en la materia y en el hombre. Nietzsche, el superhombre que crea los diversos valores. Sartre, como condición necesaria para la libertad. Ante esto del ateísmo, si bien se tendrá después el tema de la religión, sencillamente me limito a decir que el ateísmo no es la posición originaria, ¿sí? Que ser ateo sería casi como tener una fe al revés. Vías de Santo Tomás. No voy a pasar por todas las vías, sencillamente me limito a la vía cuarta, que es la más metafísica de las vías, y es ex gradibus perfectionis. Es importante tener en cuenta que
Esto se integra dentro de una metafísica del acto de ser como principio de actualidad. De lo contrario, correríamos el riesgo de reducir esta vía a la segunda o a la tercera, es decir, como una simple causalidad. En la naturaleza encontramos grados de magis et minus, según una mayor o menor cantidad de la participación en la esencia. Nuevamente nos vincula con el acto de ser. Unas cosas son más abiertas en su esencia a recibir un mayor grado de ser y por lo tanto también se pueden decir más verdaderas o mejores, más buenas, mientras que otras tienen una esencia más limitada y no reciben un acto de ser tan amplio. Una imagen que le gusta al padre Contat, tomada de Gilson, es que la esencia sería como el ángulo, y según este ángulo se determina la virtualidad ontológica que tendría cada ente, es decir, su capacidad de recibir el acto de ser. Igual el calor es más fácil, buen parámetro. Con el calor, que algunas cosas son más aptas para recibir el calor que otras, sí, y que el calor sigue siendo la virtualidad. Ahora, en todas las cosas que se da un magis et minus, hay un maximum. Hay un maxime, porque nunca lo dice como sustantivo, lo dice siempre como adverbio. Maxime en, o sea, lo que es máximamente, y lo que es bueno máximamente, y se refiere a Dios. Y por él, él es causa de las demás perfecciones, pero no solamente por causalidad, sino por participación. Y eso es bastante importante para entender la cuarta vía sin reducirla a la simple causalidad, que se trata de una participación. Bien, otras vías. Nos piden hablar aquí un poco sobre las verdades eternas, de las que hemos hablado ya de San Agustín, que sí tienen un cierto valor probabilístico, pero hemos dicho ya que no parten de la red, de la realidad, y por lo tanto tampoco llegan a tener el mismo valor metafísico de las 5 vías de Santo Tomás. Está también el argumento deontológico desde el conocimiento de la ley moral. La ley moral no tiene fundamento en la libertad, ni en la razón humana, ni en la naturaleza humana, porque todas estas son limitadas, y yo percibo el imperativo moral como algo categórico de valor absoluto. Ante esto, ¿qué decimos? Sí, vale, pero parte de un hecho, que es la insuficiencia de la naturaleza y de la razón humana, pero no llega a ser tan conclusiva nuevamente como las vías metafísicas. El argumento eudemonológico, o sea, el deseo de la felicidad, presupone la existencia de aquello que existe, presupone la existencia de aquello a lo que se aspira, si no sería un deseo natural que queda frustrado, y eso no puede ser. Ante esto que respondemos, nuevamente, se trata sí de un conocimiento válido, pero confuso. Es necesario que la filosofía venga a explicitar este argumento eudemonológico. Sobre el consenso universal, del que habla por ejemplo Cicerón, diciendo omnibus in animo est inatum quasi in sculptum esse Deus, es decir, que para todos está como inscrito en el alma que existe los dioses. Los dioses en realidad no tienen ninguna validez filosófica, porque parte sencillamente de la autoridad de un consenso universal. Sería válido como una reflexión, pero se necesita siempre reflexionar sobre ello. ¿Qué podemos conocer sobre Dios? Después de proceder a la existencia de Dios, pasamos a tratar un poco sobre qué es lo que podemos conocer sobre la existencia de Dios. Y ahí seguir la suma de teología es muy bueno, porque va explicando aquello que podemos conocer de Dios de una manera muy sistemática, ordenada y también bastante clara. Tras demostrar la existencia, sabemos que es absolutamente trascendente, en primer lugar. Nuestro conocimiento es sensible y solo podemos conocer por abstracción. Él, en cambio, es infinitamente conocible. Por lo tanto, solamente un intelecto infinito podría conocer a Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos conocerlo. Podemos conocer algo sobre Dios.
¿Qué podemos conocer? En primer lugar, lo que las criaturas nos manifiestan, aunque sea sobre todo por vía negativa. Toda la negación se funda en una afirmación precedente, y así es como el conocimiento, y así podemos llegar también a un conocimiento positivo. Hablaré después sobre las 3 vías, o bueno, aquí está. Son 3 vías: la afirmativa, la negativa y la vía eminencia. De la afirmativa se puede hablar también de la vía de causalidad, y es importante saber aquí que Santo Tomás intensifica la vía de causalidad, porque nuevamente la refiere al acto de ser, y eso se refiere no solamente a la causalidad eficiente, sino también a la causalidad final y a la causalidad ejemplar. ¿Por qué? Primero, con la causalidad eficiente vemos a Dios como causa del ser, y del ser como virtualidad. Final, vemos a Dios como causa de la creación, y la creación creada ¿para qué? Para manifestar la bondad y la gloria de Dios. Pero estamos hablando ya sobre la finalidad. Y sobre la ejemplaridad, no sé si recuerdan el tema pasado en que les hablé sobre las 2 líneas de ejemplaridad. Una según el acto de ser, una según la esencia y otra según el ente. Cada cosa imita a Dios en cuanto es un ejemplar, cada cosa imita a Dios en cuanto supone que tiene un ejemplar en la mente de Dios. Primera ejemplaridad. Y cada cosa imita a Dios también en cuanto está en acto, porque el efecto se asemeja a la causa. Y esto nos lleva nuevamente al acto de ser. Eso es importante en la vía de la triplex vía, lo que se supone la vía de causalidad. La vía negationis o remotionis, decir solamente una cosa. La negación puede ser absoluta o creatural. ¿Qué diferencia? Relativa. Se niega la perfección, se niega lo que está en la criatura, o se niega de modo absoluto. Son los 2 modos en que puede ser la vía negationis. Se niega de modo absoluto, por ejemplo, que Dios sea corpóreo. Se niega el modo creatural cuando decimos que Dios es bueno, pero no es bueno como es la criatura. Se puede negar el modo creatural o se puede negar el modo absoluto. Última es la vía exegesis o eminencia o hiperogé en griego, que es la vía privilegiada para conocer la acción de Dios. Y por una parte se atribuye a Dios la res significata y se niega el modus significandi. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos, por ejemplo, de bonitas, de la bondad. Bondad significa algo, sí. Ese algo que significa la bondad, la res significata, se lo atribuimos a Dios. Pero negamos el modus significandi. Negamos el modo como nosotros lo significamos y como atribuimos la bondad a las criaturas. Sin embargo, permanecemos en la vía eminencia. Y en segundo lugar, cuando vemos a Dios en la vía eminencia, atribuimos a Él esa bondad de un modo infinito y subsistente. Principales atributos divinos. Seguimos aquí el orden que la misma Suma de Teología nos marca, y de verdad pienso que muchas de estas cosas son bastante conocidas, así que las paso muy por encima. Simplicidad de Dios. Hace falta que, si alguien quiere que profundice, me dicen, pero no, paso por encima la simplicidad de Dios. La perfección de Dios. Creo que, bueno, cuando estamos en San hay un argumento que casi, pues, es lo mismo se repite para todos, ¿no? No me acuerdo cómo es, no entendí qué me pasó, pero lo mismo se dice desde la perfección de la bondad, de la omnipotencia y todo eso. Simplemente se repite, pero se enfoca en... Tengo que leer otra vez Sí, pero cuidado, si está hablando sobre el argumento de San Anselmo... No, o sea, sobre los atributos de Dios,
San Anselmo hace un paso lógico, ¿no? Y igual sobre eso se puede hablar, ¿no? Nada más, si quieres hacer la próxima vez el argumento. Bien, la simplicidad que niega cualquier composición, sea de ser esencia, sea de sustancia de sustancia y accidentes, etc. Perfección. ¿Cómo se define perfección? Aquello que no tiene que no tiene ninguna parte suya fuera de sí. Bueno es bueno por esencia y por su actualidad, porque Dios es máximamente acto y el ser contiene en sí toda la perfección del ser. Cuidado que no es la perfección de Dios, en contra de lo que diría Spinoza, no es una suma de atributos, sino que consiste precisamente, como habíamos visto antes, en la simplicidad. En él las perfecciones no se oponen, sino que están todas de un modo eminente. La imagen que usa el de Divinis Hominibus es como el sol. En el sol están todas las perfecciones, pero están unidas, y en el sol no se oponen las diversas perfecciones. Su infinidad. Si Dios no tiene limitación, por lo tanto va a ser infinito, lo cual supone porque solamente una potencia puede limitar el acto, y como Dios no tiene ninguna potencia, sino que es acto puro, es infinito. Cuidado con no confundirla con la con la infinitud material o la infinitud cuantitativa, porque incluso aunque el fuego o el aire, dice Santo Tomás, fueran infinitos, no equipararían a Dios, porque Dios es infinito por esencia. ¿Qué quiere decir eso? Infinito en cuanto que su esencia no limita su acto de ser. De su inmensidad y de su infinidad se sigue su omnipresencia, capacidad de estar en todos los lugares sin ser medido por ellos. Y supongo que todos nos acordamos de los tres modos que sugiere Santo Tomás para la presencia de Dios, ¿no? Dios está presente per essentiam, per presenciam y per potentiam. Ejemplos de Santo Tomás. Per potentiam, como el rey, como se puede decir que un rey está presente en todos sus dominios, así está Dios presente en todas las cosas, en cuanto tiene poder sobre ellas. Per presentiam, como se puede decir que un espectador está presente en aquello que ve, por ejemplo un paisaje que está viendo desde lo alto de una montaña, de esa misma manera se puede decir que Dios está presente a todas las cosas en cuanto que Él las conoce y las ve. Per presentiam. Y per essentiam, en cuanto que Él es su causa y es causa de su acto de ser, y que las conserva en el ser. En cuanto a Dios, la creación y la conservación es un mismo acto, no sería como dice Descartes, una creación continua, que Dios está creando las cosas un momento tras otro, sino que es un solo acto, solamente que nosotros, en lo que se refiere a nosotros, la creación y la conservación los distinguimos. Habla también después el siguiente atributo que corresponde a la cuestión 10, que es la eternidad, que se sigue de su inmutabilidad. Si es acto puro, necesariamente no puede haber en él ninguna mutación y por lo tanto es eterno, porque cualquier mutación en él supondría o que alcanza una perfección que no tenía o que la pierde, y ambas cosas son contradictorias en Dios. Su unidad, lo cual se sigue de su simplicidad y que se trata en la cuestión número 11. Y por último, su trascendencia. Es en un sentido metafísico y en un sentido gnoseológico. Esto va en contra del panteísmo o del emanatismo. Si Dios fuera parte del mundo, Dios no podría ser la causa primera. La presencia por esencia, por presencia y por potencia solo es posible por su distinción. Si Dios fuera parte del mundo, no podría tener esta triple presencia en las cosas. Él no es principio material ni formal de las cosas, porque es causa eficiente y a Él le compete actuar per primo.
Dios como ipsum esse subsistens. Esto se trata cuando se habla sobre el nombre que le conviene más propiamente a Dios. Y se habla del nombre qui est, que es el nombre que le conviene más propio. ¿Por qué es el nombre que le conviene más propiamente a Dios? En primer lugar, por su significado. Este es la esencia, o sea, ser, es la esencia de la divinidad y todo se nombra a partir de la esencia. No hay un plus, no hay un más allá en el conocimiento de Dios cuando hemos llegado a saber que Él es ipsum esse. En segundo lugar, es el nombre más propio de Dios por su universalidad en el modo de significar, porque incluye todo otro nombre y porque expresa la inefabilidad de Dios. Y por último, porque qui est significa su presencia y su eternidad, que está siempre en presente. Importante, los nombres divinos, que se trata en la cuestión número 13 de la Suma de Teología. Las palabras son signos de los conceptos, por lo tanto podemos hablar de Dios en cuanto podemos conocerlo. Dios es inexpresable, pero se puede denotar con diversos nombres según la triplexía. Cuando hablamos de Él, tenemos que tener presente que esto que decimos de Él corresponde también a nuestro conocimiento y que nuestro conocimiento va por esta triplex vía de la que hemos hablado hace poco. Tales nombres se afirman nuevamente en cuanto id quod nomen significat, la perfección considerada en sí misma, y se niegan en cuanto al modus significandi. Los nombres de Dios no son sinónimos porque, aun refiriéndose a una misma realidad, para nosotros significan cosas diversas. Es diverso para nosotros decir que Dios es el primer motor y la causa de todas las cosas, a decir que es bueno. Para nosotros es diverso. Por lo tanto, los nombres de Dios se distinguen en cuanto al modus significandi. Último punto que voy a tratar, el obrar divino. El obrar divino no es incompatible con la inmutabilidad de Dios, porque Dios actúa en grado sumo, porque la acción causal no implica necesariamente el paso de la potencia al acto. Repito, el que Dios sea causa y el que Dios actúe no implica necesariamente el paso de la potencia al acto. Dios en primer lugar tiene operaciones inmanentes y en segundo lugar tiene operaciones transeúntes. Sus operaciones inmanentes es sobre todo el entender y el amar. Por eso Aristóteles con razón lo llamó pensiero di pensiero, el ipsum intelligere subsistens. Pero todo intelecto corresponde a una voluntad. Además, ambas son perfecciones puras, tanto el intelecto como la voluntad. Y el objeto de estas dos facultades es Dios mismo, perfecta y absolutamente, en cuanto que Dios se conoce a sí mismo y se ama. Operaciones transeúntes que se refieren a la creación, de lo que supongo que usted después nos hablará un poco más extensamente. El acto de causar no se da sin una efectiva operación. Dios es tiene una potencia activa infinita. No tiene potencia pasiva, pero sí tiene potencia activa infinita, y esa la tiene en cuanto que es acto, y eso es lo que le permite actuar. Su potencia activa se identifica con su ser, y Dios es omnipotente, aunque no omnivolente. El que Dios quiera algo, por ejemplo una creación en el tiempo, Dios quiere una creación en el tiempo, la puede hacer. Podía hacer una creación ad eterno, podía hacerla, pero no la quiso, porque Dios, aunque puede hacerlo todo, no necesariamente quiere todo. Basta.